Tía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos, a quien recibimos con fuertes aplausos. Comunicadora, militante de Hijos, La Plata y tantas otras cosas más, ¿no? Sí, tantas cosas. Y docente también. Docente de PDI, ahora estoy dando clases. Los ¿Estás en viernes PDI? tengo mis alumnos, sí. Qué lindo, me re gustó hacer PDI a mí. ¿Con quién te tocó? Me va a matar porque después fuimos muy compañeras, éramos colegas. Me mataste. Bueno, era la época del PDI de antes. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el titular? Torre. De Torre. Alfredo Torre. Y ella No, era... yo soy la nueva generación. Claro, vos sos de la nueva generación. Ella era Jorgelina Naveiro. Sí, sigue en la cátedra. Sí, gran Jorgelina Naveiro, compañera. que además después, gran periodista. Y yo después me recibí y empecé a ejercer el periodismo y nos encontrábamos siempre, nos cruzábamos mucho. Claro, ella ahora está en tiempo argentino. Trabaja en tiempo argentino. Iba a decir trabajó, pero sigue trabajando. Hace muchos años que está en tiempo, casi desde los inicios. Jorgelina fue mi docente, súper exigente era, pero a nosotros nos iba re bien. Incluso una de nuestras investigaciones fue seleccionada y la tuvimos que hacer una presentación, ganamos un premio. Sí. Mira, unos alumnos míos también ganaron una beca a Colombia. Ah, bueno, sí. Muy bueno. Yo no tuve esa suerte, Lu. No, yo no tuve esa suerte. Pero fui alumno tuyo. Es verdad, vos fuiste alumno mío. Creo que aprobé bien. ¿En qué año? 2016. Voy a revisar mis registros, Sebastián. Tenés que revisar los registros. 2016 creo, si no me equivoco. Puede ser, sí. Sí, mira, se me había olvidado ese detalle. ¿De qué fue tu investigación? De gastronomía platense. Ay, sí, durísimo. Excelente. De las condiciones laborales. Las condiciones laborales, sí. Llegamos a algunas conclusiones interesantes de empresarios. Sí, ahí había muy buena información, me acuerdo. Ah, bueno, gracias. ¿Viste? Sí, muy bien. No, sí, bueno, se trabaja bien ahí en la cátedra y, bueno, intentamos siempre como esto, investigar realmente, ¿no? O sea, no hacer como sí, sino producir investigaciones periodísticas. Sí. Que sean como la antesala del laburo posterior para quien se dedique a esto. Pero bueno, el periodismo siempre es de investigación, decimos nosotros, desde la cátedra. Y hoy traigo un tema que tiene que ver con la cátedra también, con la facultad, porque gira alrededor de la figura de Rodolfo Walsh. Resulta que el Tribunal Oral Federal 5 anunció que el 8 de octubre va a iniciarse el juicio contra Chispa Sánchez. Él es un represor, el ex prefecto Gonzalo Sánchez, que entre los crímenes de lesa humanidad de los que está acusado en la ESMA, está el crimen de Rodolfo Walsh, ese tiroteo en el que lo hieren. Formó parte de ese grupo de tareas. Exacto, ese grupo de tareas que cuando Walsh va a despachar la carta abierta a la Junta Militar el 25 de marzo del 77, lo encuentra en las calles de Buenos Aires y lo fusilan, ¿no? No está claro nunca si muere en el acto o llega con vida a la ESMA, pero bueno, este señor Chispa Sánchez fue parte de ese operativo, pero además un perverso que se jactaba de los vuelos de la muerte, de que ese era un mecanismo de exterminio para las personas detenidas desaparecidas en la ESMA y que estuvo muchos años prófugo. Fue extraditado en el 2020 desde Brasil. Estuvo la pandemia, la instancia de instrucción del juicio y ahora va a llegar al juicio oral. Así que, un momento histórico también. Él está ahora está detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo. Estaba exacto, sí, aparte está muy activo porque es de este grupito de los muertos vivos que fueron visitados, que querían reclamar y hacían gestiones para ser liberados, indultados, algo que los saque de la condición. Está con el perfil alto, digamos, en las redes. Exactamente, claro. Sí, es de ese grupo. Es de ese grupo que se reunía con Villarruel y que, fueron visitados por los diputados y diputadas. ¿Sabemos aproximadamente cuántos años tiene el Chispa Sánchez, más o menos? No tengo la fecha de nacimiento acá, pero podemos calcular que entre unos 80 y 90 años, ¿no? Para haber sido un represor activo en aquellos años. Bueno, hay testimonios concretos en su contra, porque a veces, se llega a los juicios por el armado del organigrama y porque se sabe que
tal efectivo, por su condición jerárquica, actuaba en determinado lugar. Pero en este caso, además de eso, hubo 3 sobrevivientes, Alicia Pirles, Ana María Martí y Sara Solarcio-Satinsky, que son las grandes testigos de los juicios de la ESMA, esto hay que decirlo, son sobrevivientes que se fueron al exilio, y en el año 79 en Francia mismo declararon sobre los crímenes de lesa humanidad de la ESMA, con lo cual tenían toda la información fresca, y la verdad es que casi, si vos estudias las causas, los distintos tramos de la causa ESMA, casi todo se desprende de los testimonios de estas 3 mujeres. Súper valioso, y bueno, y además pudieron aportar esto, ¿no? Detalles y en algunos casos nombres. Bueno, tenemos también las fotos de Víctor Basterra, que fueron fundamentales para identificar estos seudónimos que usaban, estos nombres de guerra que usaban los genocidas con sus rostros, y que los sobrevivientes pudieran darse cuenta que el que se hacía llamar Turco Julián era en realidad, no me acuerdo el nombre, Julio Simón. Julio Simón. O el Tigre Acosta, ¿no? Claro. Bueno, entonces digo, ahí se pudo como... Seguramente este se haría llamar Chispa, pero bueno, ahora sabemos que es Gonzalo Sánchez. Y bueno, y fue uno de estos, ¿no? De los que, además, con Cilingo en su momento reivindicaron los vuelos de la muerte. Y esto me lleva a la figura de Walsh, que siempre la tenemos muy presente, quienes nos formamos en el periodismo, pero quienes además admiramos su trayectoria, su recorrido, porque además de que este hombre fue partícipe de ese episodio en el que cae Rodolfo Walsh, hoy justamente se estrena en Brasil. Mira vos, él estuvo prófugo en Brasil, y la película se estrena en Brasil, en Florianópolis Audiovisual Mercosur, un festival, una película de Paula De Luque, directora además del FIC-PBA, nuestra provincia, que se llama Escritor, y que narra la historia, yo creo que el tramo más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, de la vida de Walsh, que es cuando él escribe Operación Masacre, junto con Enriqueta Muñiz. Diego Cremonesi hace de Rodolfo Walsh. ¿En serio? Sí. Hermoso. Y Vera Spinetta es Enriqueta Muñiz. Y bueno, y ella, Paula, intenta reconstruir ese vínculo entre estos 2 periodistas y toda esa trama del trabajo cotidiano, ¿no? De lo que era ir a buscar estos testimonios, ver cómo contar esta historia que parecía tan irreal, porque recordemos que cuando Walsh empieza a escribir Operación Masacre, cuenta que estaba en el club de ajedrez, acá nomás, en unas cuadras, y que llega un hombre y le dice que hay un fusilado que vive, y le cuenta la historia de Libraga, y él dice, es increíble, la creo en el acto, o sea, esta paradoja de no puede ser verdad, pero no puedo dejar de creer que lo sea, ¿no? Entonces, bueno, digo, la película narra toda esta historia, seguramente en breve la vamos a poder ver, espero, en los cines de nuestro país. No pude encontrar el tráiler de la película, pero sí encontré el tráiler de una serie que se estrenó en el 2023 con los mismos actores sobre la misma temática, que se llama Las bellas almas de los verdugos. Si les parece, compartimos un tramito para ver cómo está ambientado. ¡Todo el mundo contra la pared, carajo! ¡Y luego las manos! ¡Las manos de todo el mundo! ¡Silencio! ¿Dónde mierda está el general Tanco? Vos querías hacer la revolución. No sé si le conviene meterse ahí. ¡Vení para acá! ¡Somos inocentes nosotros! ¡Disparen, imbéciles! Son Mouse, la puta que los parió. ¡Alto! ¡Quito ahí! Hay un fusilado que vive.
cree que otro le escriba por mí? Es una denuncia contra el Estado. Bueno, dan ganas, Buenísimo, ¿no? me encantó. De ver. Me encantó el sonido de la máquina de escribir como parte de la música, ¿eh? Claro. Buenísimo eso. Me encantó. Bueno, hermoso. Y esto es una serie. Esta es una serie que está inhallable porque la actual gestión de la televisión pública así lo ha dispuesto, digamos. Pero bueno, nos sirve como anticipo de lo que va a ser. No, sí se estrenó, pero viste que los contenidos de la televisión pública quedaban después online, igual que pasaba con Canal Encuentro. Sí. Y eso dejó de ocurrir. Claro. No estaría en este momento disponible. Pero bueno, tenemos sí la expectativa de pronto poder ver la película. Y de esto, ¿no? La vigencia de la figura de Walsh, cómo trasciende el tiempo y la historia y todo. Y lo seguimos admirando y lo seguimos enseñando y aprendiendo y leyendo. Y la oscuridad de estas figuras. Escritor, digo, más allá de su militancia, todo, ¿no? Pero qué. Y bueno, sí, viste que se considera que el mejor cuento argentino, no tengo claro quién es, pero bueno, tiene es como esa mucho peso, claro, es esa mujer de Rodolfo Walsh. Sí. Y bueno, y acá tenemos escritores como Borges, como Cortázar, digo, como grandes escritoras también. Y sin embargo, ese cuento condensa en una escena una síntesis de la historia del país con una precisión y unas metáforas que es como irrefutable, ¿no? Ese carácter de gran escritor, ¿no? De esa capacidad de con pocos elementos dar cuenta de toda una complejidad y de algo que sucede en esa escena, pero que simboliza también un montón de otras cuestiones de la trama de nuestro país. Exactamente. De síntesis, ¿no? Uh-huh. Y además tiene otra serie de cuentos, los cuentos irlandeses, ¿viste? Esos son increíbles, también escritos hace un montón de tiempo, que yo toda esa parte la desconocía, digamos. Uno como que primero por la Facultad de Periodismo también llegás a sus textos más vinculados a lo periodístico, a la historia. Pero también qué escritor como periodista, ¿no? También, porque claro. A mí me parece eso también fascinante de él, que una crónica que iba a ser publicada en algún medio, por ahí una revista o un diario, merecía la misma dedicación, ¿no? Y el mismo cuidado en cómo elegir las palabras, en cómo construir esa narrativa, que por ahí las obras literarias. Y eso se ve porque también hay un libro de sus crónicas que se llama El violento oficio de escribir, que es una joya, digo, ya no son temas de actualidad, pero muchas de las cosas de las que él habla siguen sucediendo en los lugares en los que él cuenta que eso sucedía, porque hay una mirada muy aguda y porque hay una construcción también de ese texto que pretende ver más allá de lo superficial, ¿no? Está buenísimo. Así que sí, creo que nos faltan muchas películas sobre Rodolfo Walsh. Sí, esta es una y la vamos a ir a ver con muchísimas ganas. Y bueno, y mientras tanto sus verdugos son juzgados, ¿no? Años después, a pesar de haber estado prófugo, seguramente ninguno de los descendientes de Sánchez está orgulloso de ese apellido o de llevarlo con ese antecedente.
Y bueno, y no paran de proliferar las agrupaciones que se llaman Rodolfo Walsh, los espacios culturales, ¿no? Las reivindicaciones a la figura de aparte quien escribió el documento más, incluso pasado el tiempo, más lúcido sobre lo que ocurría en la dictadura en Argentina, ¿no? Impresionante. Claro, porque hay que pensar que él lo escribe un año después del golpe, ¿no? Claro. Y ya habla del plan económico, no exacto, solamente de los crímenes de lesa humanidad, digamos, de las desapariciones, sino que habla del plan económico, advierte sobre ese plan económico y en lo que va a terminar. Y la cantidad de veces que lo tuvo que transcribir aparte. Lo tuvo que escribir muchas veces. Sí, si bien usaban esa, ¿cómo es? Hoja que te permite hacer un par de copias, sí. Claro, pero no eran muchas las que podías hacer porque si no ya las últimas no se marcaban. Yo estudié con máquina de escribir, chicos, así que lo sé, no es como ahora que ¿La seguís teniendo o no? La tengo, sí. Esas son cosas lindas. No sé si funciona, pero está. A mí me encanta. Las máquinas de escribir me parecen hermosas. Me gusta mucho ese sonido. Por eso recién presté atención que a la música se le incorporaba. Me parece el como muy rítmico, inclusive. ¿Viste? Otra cosa que me gustó mucho de este tráiler que trajiste es que hay muchas imágenes de la ciudad. Porque en el último tramo aparecía la vieja estación. Eso, ¿no? Sí, claro. La Plata. Yo suelo prestar Y mucha bueno, atención a las imágenes. Claro, porque Walsh vivió un gran periodo de su vida en la ciudad de La Plata. De hecho, es esto que contábamos, cuando empieza a escribir Operación Masacre, él estaba en el club de ajedrez porque jugaba en el club de ajedrez. Fue militante aquí del peronismo de base. El club de ajedrez en Diagonal 79, casi Plaza San Martín. Claro, ahí. 54 y 6. Sí. 54 y 6, claro. En esa esquina. La esquina de sigue estando, chica. Sigue estando. Sí, tiene una placa. Tiene una placa y hay seguramente si uno ingresa y pregunta, alguno de los ajedrecistas de más años ha jugado con él y lo conoce y lo recuerda. Porque bueno, es así, ahí entrabas, ibas y jugabas con el que te encontraras. Y bueno, y toda la escena que él describe de ese soldado que dice no me dejen solos, hijos de puta, que él dice, yo pensé que iba a decir viva la patria, pero dijo no me dejen solos, hijos de puta, es también en los cuarteles en la ciudad de La Plata, o sea, todo en la zona de 2 y 50 y de la policía, donde estaba la policía. O sea, todo transcurre donde está ahí el Ministerio de Seguridad. Exactamente, en unas pocas cuadras. Exactamente. Entonces, sí, efectivamente hay referencias territoriales a nuestra ciudad. Bueno, Cremonesi es un actor platense también. Y bueno, sí, y hay toda una parte de su historia que sucedió. Bueno, justamente, ¿no? Toda esta parte donde él escribe y bueno, vivía con su compañera y con sus hijas. Patricia, que es una compañera que la vemos en actividades de hijos a nivel nacional porque sigue activa, es bastante más grande que yo, pero es una compañera que fue diputada, ¿no? Que tuvo un rol también ahí en la construcción del texto de la anulación de las leyes de obediencia a vida y punto final. Así que sí, muy muy presente esta figura y bueno, y me parece valioso estas expresiones culturales que permiten que las nuevas generaciones también se puedan acercar a estas historias, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, capaz que si no estudiaste periodismo no llegás a Walsh por los libros, pero bueno, que puedan conocer esta historia, esta experiencia, cómo se construyó este relato que fue tan significativo para nuestro país. Y por otro lado, pensar esto de la censura que tuvo tanta vigencia estos días, ¿no? Porque hubo una medida judicial que impidió que habláramos de que Karina se queda con el 3% de las coimas en el marco de la venta de medicamentos para personas con discapacidad mediado por el laboratorio suizo argentino. No se puede decir eso que acabo de decir, entonces, porque lo dispuso un juez, y Rodolfo Walsh tenía clarísimo, ¿no? Que el periodismo lo que tenía que hacer era revelar lo que el poder quiere ocultar. Eso es periodismo. Lo demás, no sé, pongámosle otro nombre, pero es otra cosa. Así que reivindicando ese espíritu en este contexto, en estos días, también esta historia
que nos muestra que cómo el tiempo va poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Y tenemos de Walsh una película nueva y a Sánchez sentado en el banquillo de los acusados teniendo que dar explicaciones a la justicia de los crímenes que cometió. Perfecto, Lucía, quedamos a la expectativa de que salga la película. Muchísimas gracias por pasar por Fuera de Órbita. 3 minutos faltan para las 6. Saludamos al equipo. Gracias Tayel Tomasini, gracias Pluma Punk, a la ministra del Rubino, que ha estado también acompañándome al aire, a Seba, que hoy arrancamos como si, amigo, nunca dije, che, gracias. No, pero ya qué sé yo, pero bueno, ya está dando vuelta. Sí. A Seba Álvarez, y ahora, bueno, les dejamos en compañía de Odisea Cósmica, también con Seba, con Vic y con el gran Edu Zapata en la conducción. Muchas gracias, Lu. A ustedes. Me voy a la plaza porque hay un gobernador que está tomando mate y charlando con la gente. Hay un gobernador que está en Plaza Malvinas. En Plaza Malvinas. Como un acto, uno de los actos de cierre de campaña. No hubo acto unificado, sino que el gobernador... No voy a decir a quién voy a votar, ¿eh? Lo podés hacer igual tranquilamente. No estamos en veda, ¿no? Mañana a las 8 de la mañana arranca la veda. Bueno, me parece que lo voy a votar a Axel, chicos. Bueno. Ante la duda, como le dije yo ayer a alguien que me estaba llevando a mi casa, la boleta es azul, Fuerza Patria. Nunca la violeta. Así que con eso estamos, ¿no? No falla, me gusta esa frase. Ahora para claro, arrancaba estaba un poquito arrancando más tempranito, tipo 5, pero bueno, esas cosas sabemos que se demoran un poco, así que el gobernador está en Plaza Islas Malvinas ahora como actividad ya de cierre de campaña acá en La Plata. El domingo, ya lo hemos dicho varias veces, estuvimos hablando bastante esta semana, hay que ir a votar. Nos reencontraremos el próximo jueves ya con los el día números del lunes, puestos. del martes, del miércoles, con todos los números y charlaremos también sobre eso. Gracias, Lu. A ustedes. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos por